Como saben, la exposición de tipografía del siglo XIX en la imprenta de Blai Belver, en Játiva, quiere dejar constancia de la figura del personaje y de su presencia en la historia de la imprenta, fundamentada en su respeto por la tradición y, a su vez, en el aprovechamiento de todo lo mejor en cuanto que se había realizado a principios del siglo XIX. Cada año se reciben miles de trabajos llegados de una treintena de países y convoca un jurado internacional de reconocido prestigio. El próximo otoño, el MUBIM, este museo, será el primer museo del país que acoja la exposición itinerante de los trabajos premiados en esta 59 edición. Y como un avance de esta exclusiva, hoy presentamos los trabajos premiados de la anterior edición. Y hemos querido ubicar esta exposición en el nuevo ámbito de la Torre Árabe. Por lo tanto, es una inauguración especial porque vamos, a partir de ahora, a poder contar con ese espacio con el que antes no disponíamos. Y ahora, pues, vamos a decir unas palabras sobre la exposición pues, más especial, podríamos decirlo de alguna manera, si me lo permiten, que tenemos hoy, que son Reflexiones del cielo y Meditaciones en la tierra. Como saben, es el nombre elegido por la Galería Nacional para esta exposición. Este arte, que en Occidente es a menudo considerado como un arte menor o solo preciosista, se ha convertido en este escenario que hoy presentamos aquí en arte por excelencia, y ha sido utilizado para embellecer a lo largo de la historia pues, edificios, cerámicas, joyas, muebles y todo un universo estético que se ha constituido a partir de las bellas palabras y sus formas de representación gráfica. Tenen com a fil conductor comú l'escriptura. Si en l'últim trimestre de l'any passat hem parlat de la imatge a través de la il·lustració del còmic i el gravat tradicional, ara passem a l'escriptura, a la lletra més concretament, perquè l'escriptura és probablement l'invent de la humanitat més important. És diví, ve directament de Déu, és un coneixement revelat. L'art d'escriure és, en definitiva, la base de la comunicació humana. I ho fem a través de dos mostres o dos expressions d'aquesta escriptura, una la cal·ligràfica i una altra la tipogràfica. I els exemples que hem triat, que són exemples globals i locals al mateix temps, dialogant entre si, serien la cal·ligrafia aràbiga dels països no exactament musulmans, perquè en aquest cas són àrabs, tot i que els països musulmans tots utilitzen l'alfabet aràbic, però de com la cal·ligrafia aràbiga és la base d'un potentíssim art modern que en aquest cas ve de les col·leccions de la Galeria Nacional de Jordània. Paral·lelament, i procedent de Xàtiva, tenim la contribució que hem fet els valencians al món internacional de la tipografia a través de la producció de la feina de Blai Belver, un tipògraf del segle XIX, xativí, i que de la seva impremta, de les seues aportacions a aquest món de la tipografia, avui hem fet una mostra en la qual se representa efectivament aquesta contribució. Y espero que la otra exposición será de Valencia en Jordania, en nuestra Galería Nacional, que se haga una exposición y que ella con todos los nombres ha nombrado y con los presentes que podáis venir a Jordania y asistir a esta exposición, y ella desea responder con la hospitalidad y todo el trato tan cariñoso que ha tenido aquí en Valencia. La idea de la exposición surgió lógicamente al equipo del MUBIM, que se han hecho eco de un momento muy importante para la tipografía, porque no deja de ser más que curioso que en este momento la tipografía está expuesta incluso en el MoMA de Nueva York, ¿no? Entonces hay otra cuestión, la historia de la tipografía de plomo ha terminado y quizás está entrando en una etapa virtual, lógicamente, con los medios técnicos y
se están olvidando los fundamentos, digamos, de lo que es la escritura, la tipografía, ¿no? En ese sentido, creo que es una exposición muy oportuna. Han decidido también que la represente un personaje valenciano, concretamente de Xàtiva, Blai Bellver. Blai Bellver fue un impresor que prácticamente su trayectoria llena todo el siglo XIX y que en los tres aspectos fundamentales de toda imprenta, ¿no? Que es por un lado la tecnología, la maquinaria, por otro la tipografía como imagen que es en sí misma, y las ilustraciones, en esos tres campos, en las ilustraciones especialmente gracias a su hermano Manuel Bellver, sobresalió en su época, se adelantó como mínimo 50 años a su tiempo y lógicamente en, digamos, todos los palos que tocaría la impresión, ¿no? Editor, impresor, ilustrador, etcétera, etcétera.